Señora Pilar Díaz Ellis, presidenta de la ONG Archiveros Sin Fronteras Chile. Por la señora Ingrid Sarria Cortés, archivera del Archivo de la Memoria Presidencial. Y por el señor Daniel Cáceres Ferrera, jefe del área de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas en la Presidencia de la República de Chile. Nuestra moderadora, y quien estará a cargo también de hacer pasar las preguntas, es la académico de la Universidad Alberto Hurtado, señora Gabriela Andaur. A los 5 les damos la bienvenida y damos inicio a la mesa La Preservación Digital desde una perspectiva normativa. Bien, muchas gracias a todos por su presencia y agradecemos también a los panelistas que han aceptado nuestra invitación a compartir sus experiencias acá en este panel. El objetivo de este panel es poder conocer las experiencias que tienen, en este caso, dos instituciones en particular, en materia de preservación digital y gestión de documentos digitales. Queremos conocer cuáles son sus experiencias, pero también queremos saber cuál es el estado de la cuestión en estas instituciones, cuáles son sus preocupaciones y también esto considerando los cambios que se avecinan en materia normativa, como ya se ha mencionado, los cambios en la nueva institucionalidad cultural. Sabemos que también está la intención de tener una nueva ley de archivos y queremos, por lo tanto, saber en qué medida la situación actual ha favorecido estas actividades vinculadas a la preservación y a la gestión de documentos electrónicos y también en qué medida deberían generarse ciertos cambios. En este sentido, mencionar que el proyecto que crea la nueva institucionalidad cultural no hace directa referencia a esta temática, ¿cierto? Bueno, eso por una parte también uno podría decir no es necesario, puesto que no tiene que mencionarlo todo, pero sí esperaríamos alguna mención en cuanto a los ámbitos de competencia que podría tener el Archivo Nacional u otras instituciones en la gestión de documentos. Con esto también podemos comentar que vemos una tendencia, ¿cierto?, hacia lo que es el patrimonio, que nosotros podríamos asociar quizás a documentos de mayor antigüedad o documentos que ya están en su fase histórica, aunque no exclusivamente, y de ahí también sale la preocupación que podríamos tener sobre de qué manera el Archivo Nacional, ¿cierto?, y la nueva institucionalidad se puede hacer cargo de forma efectiva, ¿cierto?, de apoyar la gestión de las instituciones y de sus documentos desde el momento de su creación y a lo largo de todo su ciclo vital. Entendiendo que también el patrimonio, ¿cierto?, el patrimonio depende de nuestra perspectiva y en unos cuantos años más son los documentos que se están generando hoy día los que van a constituir este patrimonio histórico, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se está asegurando que los documentos que hoy se están generando en el futuro también van a estar disponibles, tal como están hoy día disponibles los documentos en el Archivo Nacional, los que se han generado históricamente por los organismos públicos? Para comenzar esta discusión, vamos a dejar a Roxana Donoso, que es la jefa del Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y es bibliotecóloga y además magíster en Gestión Documental. Roxana, muchas gracias. Adelante. Hola. Bueno, mi experiencia la voy a contar desde el punto de vista de una persona que llega a un lugar donde no hay nada. Y donde no hay nada se presenta como una oportunidad para hacer todo. O sea, y bastante interesante porque donde no hay nada nos aprovechamos de toda la experiencia y de los errores que han cometido los otros para tratar de empezar de cero con una perspectiva más macro. Desde ese punto de vista, el proceso que nosotros abordamos hace 3 años tiene esta mirada, desde la producción hasta el estado de conservación final. Por lo tanto, estamos en la administración de todo el ciclo de vida de la documentación. Nuestro sistema es una plataforma tecnológica que pretende optimizar la tramitación documental de toda la institución y con palabras claves como es el control interno y la gestión. Gran parte de los problemas que tienen las instituciones es de controlar dónde están sus papeles, quién los tiene,
si se contestaron o no se contestaron, cómo fue el proceso de un determinado documento, ya sea que ingresó o que salió y que esperaba algún destino. Nuestro foco y lo preciso es este, ¿ya? Nuestro sistema distribuye documentos digitales, administra el tratamiento de las respuestas, permite búsquedas, automatiza la cadena de vistos buenos, incorpora la firma digital electrónica como una condición básica y pone a disposición de inmediato la documentación a la institución. Proporciona un panel de control que permite conocer todo el estado de la tramitación. Por lo tanto, lo que nosotros estamos es en una mirada interna, transversal en toda la institución, como que nos tomamos todo el espacio, digamos. Y eso ha generado un montón de procesos que hemos tenido que ir diseñando, porque no había nada, cambiando prácticas culturales. La gente es muy pegada al papel, el papel no es malo, pero si estamos en un proceso de modernización, lo hacemos electrónico de entrada. Con este proceso lo que buscamos es consolidar el archivo digital, pero que conviva con el papel, ¿ya? Aquí hay una convivencia que es muy compleja. Tengo que imprimir todo lo que entra digital, tengo que digitalizar todo lo que llega como papel. Es un montón de preguntas y un montón de procesos que uno tiene que definir y decidir a lo largo de este trabajo. Nuestro proceso es BPM, Oracle, administra 13 roles de todos los actores de la superintendencia, desde el señor que entra a la oficina de parte hasta todos, ¿ya? El que digita, el que digitaliza, el que prepara documentación física, los archivistas, los supervisores de la calidad de la base de datos, la cantidad de la metadata que estamos ingresando, los directores, los jefes, intendentes, superintendentes, todos están en este proceso. Nuestro repositorio es DSpace, versión 5.1 en este momento, no hemos migrado hasta que las versiones se estabilicen. Y el repositorio de trabajo interno, heredamos un DM OpenText que es propietario. El proceso también administra toda la metadata y el cuadro de clasificación. Aquí se pretende que el proceso archivístico entre de inmediato desde la oficina de parte. Por lo tanto, en el momento que se está digitando la información que ingresa o que despacha, se está aplicando el cuadro de clasificación que lo tenemos muy formalizado. Bueno, ya les hablé de la OCR, limpieza, calidad de los registros, intradiaria, masiva, porque es fuerte el proceso. Ya le conté esto también. Además, administramos todas lo que es documento papel y versiones digitales, documentos electrónicos generados en la superintendencia, documentos recibidos en formato digital. Por lo tanto, es un tema súper importante de abordar en el proceso de preservación. Todo esto es fantasma dentro de la legislación, digamos. ¿Cuáles son los desafíos? Fundamentalmente, preservar el valor del instrumento público en la documentación. Es documentación digital, es frágil. ¿Cómo la robustecemos? ¿Cómo llegamos a procesos de archivos de long-term preservation? Digamos, ¿quién nos ayuda con eso? Y aquí son los grandes desafíos de los archivos electrónicos. Como es básico, al igual que el papel, tenemos que continuar con estos paradigmas que son los básicos, o sea, auténticos, íntegros, fiables y disponibles. Sin embargo, nos vemos enfrentados a varios problemas que son los que quiero abordar aquí. Primero, cómo administramos los expedientes híbridos, o sea, tenemos archivos que son expedientes digitalizados, o sea, una transformación de papel a digital, de muy alta calidad, muy bonito, pero es un cambio de formato. Tenemos archivos firmados digitalmente que serían considerados electrónicos. Eso se respalda también con un equivalente en papel.
¿Qué hago con el electrónico? ¿Lo imprimo, lo guardo, le pongo un timbre, es copia fiel? O sea, ahí hay un universo de preguntas que son más preguntas que respuestas las que tenemos y que necesitamos abordar. El problema de la firma digital avanzada es monumental. Esa la dejo para el final. Los modelos de certificación de documentos digitales. ¿Cómo vamos a certificar que nuestros digitales son copia fiel? ¿Ya? Y eso, en mi más profunda convicción, que no podemos aceptar que hayan notarías digitales. El Estado no puede aceptar eso, digamos. La transferencia electrónica, ¿cómo la vamos a regular? ¿Cómo le vamos a transferir al Archivo Nacional nuestros documentos electrónicos? Los problemas que tenemos con la clave única, que son un sinnúmero, en nuestro caso otorgamos documentos que están basados en la clave única, como el certificado de deuda, que no pueden utilizar clave única. ¿Por qué? Porque requiere la formalidad de la presencia de la persona, de la acreditación fiel de la persona, porque ahí trabajamos en contra de la ley de datos personales. O sea, es todo un tema. Y por último, la interoperabilidad en los organismos del Estado, que es clave. En este caso, escuché un pedacito de la presentación del señor del Archivo de Chillán, que pasa ahora con la implementación de la nueva ley electrónica de archivos judiciales. Nosotros somos aportantes a esa ley con información. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a empatar con eso? Ahí hay un tema. Vuelvo al tema de la firma digital. La firma digital tiene un problema que es muy grave. Si yo migro el archivo a un archivo de mejor performance, el certificado digital que está embebido en el archivo se destruye. Por lo tanto, pierdo la validez como instrumento público. Pero si no lo migro, puedo quedar en un archivo obsoleto y por lo tanto tengo un archivo válido pero no ilegible. Esas son el tipo de contradicciones con las que estamos batallando permanentemente. Problemas normativos. La ley 19.799 sobre firma electrónica le dice a los prestadores de servicios de firma que tienen que al menos conservar los certificados por 6 años. ¿Y después qué? O sea, es evidente que los tenemos que conservar nosotros, pero si tenemos el problema de la obsolescencia con los archivos, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí empiezan los problemas normativos existentes. También dice de que un certificado no puede exceder los 3 años desde la fecha de emisión. O sea, sí, yo considero que con suerte un certificado va a tener un valor de 3 años, más los 6 que están obligados a preservar, mi horizonte de preservación no va más allá de 9 años en esta normativa. Y por lo tanto, volvemos a caer en un tema sumamente frágil. También el decreto 181 que norma la ley de firma digital avanzada obliga a las instituciones a mantener un repositorio o archivo electrónico de acuerdo a las normas que regulen las respectivas oficinas de parte. O sea, la oficina de parte es un ente que recibe y envía, no es custodio. Aquí hay todo un tema de entendimiento de los roles que es sumamente grave. Por otro lado, el decreto 181 también instruye que podríamos tener una empresa privada que hiciera eso. Me acuerdo que la persona de la presidencia hablaba de que mandaron todos los archivos a Storybox. Bueno, y yo tendría que mandar un Storybox digital. Peligroso. ¿Con qué estándares va a trabajar esa empresa? ¿Cómo me va a asegurar la preservación? ¿Con qué medios voy a tener yo un control de los procesos que ellos tienen para asegurar mi preservación? El decreto 14 regula que es la SECPRES el organismo que va a dar las normas técnicas en cuanto a integridad, eficacia, interoperabilidad y seguridad de los documentos electrónicos. Yo creo que el mundo de los archivos ha tenido mucho más avance que esto y que hay mucha más... prácticamente ya ad portas, ¿no es cierto?, que en el fondo es
que el Archivo Nacional necesita empezar prontamente a recibir la documentación electrónica que se genera en los servicios públicos, ¿no es cierto?, en todas las instituciones que están afectos a todo el proceso de transferencia. Nosotros no estamos acá representando una institución, no vamos a hablar sobre una institución en la que trabajamos, sino que en realidad nuestro estudio está pensado en precisamente cómo podemos colaborar en este sentido a ayudar al Archivo Nacional a prepararse, a dar los primeros pasos, los primeros lineamientos para empezar a recibir esta documentación electrónica que se está generando hoy. Entonces la situación, ¿no es cierto?, ya la tenemos clara. Falta ahí. A ver, déjame ver si se saltan todas. Bueno, el estudio, la verdad es que es bastante extenso. Nosotros por un tema de tiempo vamos a tratar de destacar los elementos fundamentales para llegar a la conclusión que queremos compartir con ustedes. Se realizó un diagnóstico del Archivo Nacional en su orgánica, también en el proceso de transferencia. Realizamos también un análisis normativo, hicimos una recopilación sobre las normas que rigen, ¿no es cierto?, todo lo que es el funcionamiento de los archivos electrónicos en nuestro país, y también tomamos otras normas. Hicimos un estudio de un marco teórico para saber de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de documentación electrónica y determinados procesos, y sobre todo de preservación en adelante. Identificamos, ¿no es cierto?, bueno, un modelo que se los vamos a mostrar posteriormente, y finalmente llegamos a concluir, ¿no es cierto?, la necesidad de un nuevo proceso de transferencia y de qué forma esto va a permitir a la vez los nuevos usos de la información. En relación a la revisión y diagnóstico del Archivo Nacional, desarrollamos estos puntos, como les comentaba: el ámbito de acción, la orgánica interna, el personal, el presupuesto y los recursos tecnológicos con lo que cuenta el Archivo Nacional, para saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que habría que superar en este nuevo desafío. Y solamente me quiero detener en dos elementos fundamentales que después nos van a incidir, ¿no es cierto?, en nuestra propuesta. En el ámbito del personal, ¿no es cierto?, 92 personas trabajan en el Archivo Nacional, de las cuales quisiera indicar que 29 de ellos son profesionales, y la mayoría de estos profesionales se encuentra trabajando en labores no archivísticas, ¿ya? Lo que ya es un indicador. Seguramente, bueno, después lo vamos a ver, el tema de recursos humanos es un elemento bastante importante a considerar para enfrentar este desafío. Y en el ámbito del presupuesto, menos del 5% del presupuesto de la DIVAM está asignado al Archivo Nacional, ¿ya? El tema del documento electrónico de archivo, de la transferencia, requiere un presupuesto adicional. En relación al proceso de transferencia en sí, si bien nosotros tenemos absolutamente claro que hasta este momento el Archivo Nacional solamente ha recibido transferencias en papel, ¿no es cierto?, en soporte papel, hemos llegado a la conclusión, ¿no es cierto?, que las debilidades que tiene este proceso es que es un proceso absolutamente centralizado, se realiza con escaso personal para todo el país, ¿no es cierto? Existe una voluntariedad del proceso, vale decir, las unidades productoras, por más que exista el 5200, en el fondo depende mucho de su voluntad, ¿no es cierto?, el decidirse a enviar los documentos al Archivo Nacional, porque efectivamente la ley no es muy punitiva, que digamos, ¿no es cierto? Por tanto, existe un amplio margen de instituciones que no transfieren sus documentos al Archivo Nacional o lo hacen en forma esporádica. Otro elemento importante a considerar es que el Archivo Nacional interviene en la fase final del ciclo de vida de los documentos para este proceso de transferencia, ¿ya? Esto implica, ¿no es cierto?, que hay todo como un tiempo desde que se genera el documento, en que pasa todos sus procesos, hasta que finalmente, incluso los tiempos de conservación que están en las unidades productoras, en que van a pasar al Archivo Nacional, en que éste no interviene directamente. Ya solo cuando se inicia este proceso de transferencia es que ellos
se relacionan con los productores. Bueno, existe la falta de profesionales, sobre todo en regiones también, ¿no es cierto? Y ahí los documentos, por lo mismo, se pueden encontrar en mal estado. Entonces, en relación al anterior, nos encontramos que necesitamos un nuevo proceso de transferencia. Porque no es que eliminemos el anterior, porque la documentación en papel va a seguir llegando, se sigue generando, se va a necesitar seguir transfiriendo por muchos, muchos años más. Sin embargo, vamos a tener que abrir un nuevo procedimiento, ¿no es cierto?, que nos permita recibir la documentación electrónica. En cuanto a la normativa, bueno, hicimos una recopilación, no les voy a dar acá la lata de darles todas las normas con las que revisamos, que estudiamos. Hicimos un análisis de la normativa nacional y efectivamente está quien manda en este sentido es la SECPRES, ¿no es cierto? Ellos van determinando las características del documento electrónico, cómo se gestionan, etcétera, etcétera, cómo deben ser conservados, ¿no es cierto?, para que vayan cumpliendo sus funciones. Sin embargo, no se habla de preservación ni conservación a largo plazo, ni se habla del proceso de transferencia hacia el Archivo Nacional. Es como que esa es una problemática que como que no se les cruzó por la mente cuando hicieron la norma, ¿ya? Todavía como que no, solamente buscan solucionar un tema particular que es que se están trabajando, se están generando documentación electrónica, ¿no es cierto?, y necesitan, ¿no es cierto?, ir validándolo en el momento. No hay una consideración a largo plazo. También tomamos normas internacionales, esencialmente las normas ISO, las que son asociadas a la documentación. Paquetes de información que contienen el contenido de la información y un encapsulado, ¿ya? Estos paquetes de información son tres. El paquete de información de transferencia, que es el que produce el productor, valga la redundancia, y que es negociado con el OAIS a fin de que contenga todos los metadatos esenciales para que garanticemos que el documento electrónico no vaya a sufrir variaciones y podamos mantener su evidencia. Cuando el PIT llega al OAIS, se transforma en un PIA y es aquí donde nosotros aplicamos todas las medidas necesarias para su conservación. Cuando un usuario hace una consulta al OAIS, es cuando se genera un PIC, que es un paquete de información de consulta. Se genera un PIC en la consulta y se genera un PIC de respuesta. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Este proceso se realiza de acuerdo a una norma que también evaluamos, que es PAIMAS un poco, que tiene 4 fases, que es el acuerdo de transferencia, cómo se produce, el momento en que nosotros vamos a transferir estos PIC al Archivo Nacional, a esta unidad de información encargada de mantenerlo. Primero hay una fase preliminar en la que nosotros vamos a ver la viabilidad de este acuerdo, de este proyecto. Es decir, estamos de acuerdo en lo que ellos nos van a transferir, es realmente lo que queremos, son realmente los documentos, están de acuerdo con los metadatos que nosotros estamos pidiéndoles como esenciales. Es un poco eso, un acuerdo previo. Después la fase de definición formal, que nos dice lo que vamos a contener ahí, es decir, la información a transferir delimita el alcance del proyecto, el calendario de transferencia y los metadatos esenciales, entre otros muchos otros puntos a considerar que son muy largos y por eso no los detallamos, estamos detallando los principales, ¿no? Y este acuerdo de transferencia también tiene que ir en los PIT. Después viene la fase de transferencia propiamente tal, es decir, todas las sesiones que se van a llevar a cabo en las que se van a transferir este grupo de PIT, en donde vamos a ir transfiriendo toda la información que debe ser conservada. Y posteriormente viene la fase final, que es la fase de validación. Es decir, vamos a ver, lo que dijimos que íbamos a transferir está correcto, viene completo, hay alguna anomalía, debemos devolverlo y se realiza en una fase previa. Porque una vez que llegue el PIT, se transforma a PIA y ya no lo podemos cambiar. Por lo tanto, esta fase es fundamental. Y por lo tanto, es fundamental aquí la negociación del archivo. El archivo debe garantizar que el archivo
que el documento electrónico en su generación tiene los metadatos esenciales, pero si no lo podemos perder en el camino. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un nuevo proceso de transferencia. Como dijo Pilar, nosotros hablamos de que va a seguir el proceso de transferencia en papel siempre, o por el tiempo que se requiera, pero en este acuerdo de transferencia hay que tener claro que van a haber definiciones súper importantes, definiciones de procedimiento, definiciones de contenido y definiciones administrativas. ¿Qué pasó? Tiene un problemita, así que disculpen. Bueno, los costos que hay que considerar en esta implementación son los costos de infraestructura tecnológica, los costos operativos, los costos laborales, que son como los más importantes, porque tenemos que tener gente capacitada para hacerlo, el que no vayamos a contener o tener este repositorio por mucho tiempo, es decir, tenemos que tener un presupuesto por harto tiempo, y sobre todo los costos en el desarrollo inicial de la implementación de esta propuesta. Porque si nosotros implementamos bien en un inicio, vamos a garantizar que a largo plazo se puede mantener y que no vamos a tener errores y que volver a generar el proyecto nuevamente. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que el Archivo Nacional requiere repensarse, hacer un análisis estratégico y asumir este gran desafío. Porque es un desafío gigante, es decir, en este momento la Administración Pública está produciendo mucho documento electrónico del que no nos estamos haciendo cargo. Por lo tanto, el órgano que, aunque tengamos una deficiente ley, es el único encargado de hacerse cargo, es el Archivo Nacional, tiene que repensarse y tiene que asumir este desafío. ¿Qué pensamos que tiene que salir de esta reflexión? Una serie de políticas, como una política institucional en la que la dirección del Archivo Nacional tome las riendas del asunto, determine la necesidad de generar esta unidad y genere las instancias para conseguir presupuesto, para conseguir personal, para involucrar a las personas. Necesitamos una política de gestión documental interna, porque así lo requiere el OAIS. Necesitamos una política de comunicación institucional para aunar a todas las personas y comunicar este nuevo proceso. Una política de recursos humanos que nos permita recibir y retroalimentarnos de todas las personas que conforman en este momento el Archivo Nacional y que se vean involucradas en este nuevo procedimiento. Una política tecnológica, porque el Archivo Nacional en este momento depende un poco de los niveles organizativos en que está, por lo tanto no tiene una unidad centralizada de tecnología, sino depende de la DIVAM. Una política de seguridad que garantice la seguridad de la información. En resumidas cuentas, necesitamos requerimientos de recursos humanos, es decir, tener personal capacitado, liderado por un archivero, las políticas que ya les nombramos, la seguridad y sobre todo el aspecto tecnológico. También se nos borraron los conceptos clave. Voy a leer los conceptos clave que los habíamos puesto, pero como para ordenarnos y tener súper claro las cosas. La impresión del documento no es una solución. Un repositorio digital no es un archivo digital. La preservación es anterior a la conservación. La preservación digital no es equiparable a la preservación en papel. Los metadatos deben incorporarse desde la creación del documento y van a favorecer la descripción de él. La preservación es un proceso dinámico que está en constante evolución y por lo tanto el cambio es inevitable. ¿Cuáles son los desafíos para el Archivo Nacional? Tenemos desafíos en el término de procedimiento, porque ya tiene que jugar un rol activo. Algunas características, ¿no es cierto?, es que, bueno, este proyecto es un proyecto europeo, ¿cierto? Este sistema es un producto de un proyecto europeo, que es el proyecto IRC, en donde participan alrededor de 22 archivos nacionales de Europa. Es un proyecto de alrededor de 6 millones de euros, ¿ya?
Bueno, en este caso el sistema RODA es utilizado en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Actualmente tiene almacenado alrededor de 3 billones de documentos electrónicos, solo electrónicos, ¿ya? Y algunas de las características principales son, bueno, la extracción de los metadatos técnicos, chequeos de antivirus, validación de estos formatos, por ejemplo el PDFA. Tiene un módulo de gestión de riesgo, o sea, yo teniendo este sistema, yo puedo configurar este módulo de tal forma que, por ejemplo, pueda estar mirando esto, hay unos servicios web, aquí servicios web no puedo saltarme la explicación, pero son servicios que están en la nube, en este caso, que tiene, no sé si un consorcio, pero es el Pronom, algo así, que tienen un registro ellos de todos los, o de muchos formatos de documentación y te van alertando si en un corto plazo pueden quedar obsoletos. Este sistema ya resuelve eso, ya se conecta, ¿no es cierto? Y tú puedes, de cierta forma, ir definiendo estos planes de riesgo. También tiene extracción de contenido, que ese contenido lo vamos a ver posteriormente, el cómo se puede usar. Y tiene toda una estructura, ¿no es cierto?, para definir planes derechamente de preservación. Y además, bueno, este proyecto, el proyecto IRC, es de 3 años y finaliza ahora el 31 de enero, ya, en donde van a dejar disponible este sistema, además de toda una... No es que este sistema haya salido 6 millones de euros, no, este es un producto, porque ellos van a implementar y de hecho van a publicar buenas prácticas, metodologías junto con el OAIS, por ejemplo, y va a ser auditado, ¿no es cierto?, por los creadores de la ISO 14721, o sea, no es menor. Y bueno, aquí tomamos derechamente, cuando hablaba ahí de la extracción de la información que tienen estos documentos, aquí ya nos metemos de lleno en la reutilización de esto. Aquí no estamos pensando en ir directo contra los documentos originales o auténticos. No, hay una capa un poquito más arriba de otra componente informática que puede extraer información, que no es RODA, de ahí lo vamos a ver, y que procesa esta información y la deja disponible, ¿no es cierto?, de determinada forma. El concepto Open Data, ¿no es cierto?, que se habla mucho, o datos abiertos, como también el Linked Open Data, esto ya viene alrededor de unos 6 años atrás por lo menos. Y quien creó este concepto, bueno, fue nada menos que Tim Berners-Lee, que fue el creador de la web, ya al año 2000, por tanto el tipo sabe de lo que está hablando, ¿ya? Y él dice, ok, tenemos, ¿no es cierto?, vamos a compartir esta información, nos vamos a pasar de una web, ¿no es cierto?, de hipertexto, nos vamos a pasar a una web ya de datos. La idea es generar una gran base de datos a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, no sé, esta persona, ¿no es cierto?, Tim Berners-Lee, dijo, ok, mira, pero vamos a diferenciar de alguna forma a qué nivel tienes tú de apertura de datos. Y lo vamos a hacer con estrellitas. Si tú publicas en tu sitio web documentos PDF, ok, sí, estás en el Open Data, en este movimiento, en esta filosofía, pero tienes una estrellita, ¿ya? Y así. La idea del Open Data es que los datos que se publiquen no tengan ninguna herramienta propietaria, que no haya ahí, por ejemplo, aquí tenemos un Excel, un PDF, el CSV, de cierta forma ya está un poquito más alineado con esa filosofía, pero ya derechamente después el formato RDF, que es un formato de descripción de recursos, ¿no es cierto? Ese ya derechamente no depende de alguna tecnología detrás, o un Excel, no. Esto viene siendo similar a un archivo de texto, pero que tiene una estructura en particular. Por ejemplo, pueden ver ahí donde dice, esto es RDF, si puede, déjenme ver ahí donde está, no se alcanza a ver. Bueno, RDF aparece como un grafo ahí, que son 3 puntitos. Esos 3 puntitos, ¿no es cierto? Uno de ellos, se podría decir, por ejemplo, ahí arriba dice Alexis Sánchez juega en el Arsenal. Aquí ya estamos, yo extraje información del documento y la quiero compartir y además unir con esta gran base de datos a nivel mundial. ¿Cómo lo hace esto? Dice, ok, hay herramientas que permiten, o sea, este RDF lo que hace, dice, ok, tengo un sujeto que es Alexis Sánchez, el predicado indica que juega en, y el objeto Arsenal. Con esa tripleta que se llama, se va uniendo. Por ejemplo, después hay otro grafo que dice, ok, Arsenal es un equipo de fútbol que participa en la Liga de Inglaterra y así esto se va uniendo una gran base de datos a nivel mundial. Apuntamos a colocar en esa base de datos el archivo nacional.
por ejemplo. Después pasamos, ¿no es cierto?, en este caso a las 5 estrellas, que entiendo acá la Biblioteca del Congreso Nacional, ellos ya disponibilizan, ¿no es cierto?, disponibilizan información a este nivel, que ya están vinculados, ¿no es cierto?, con otros datos en esta gran base de datos, y ahí se habla del Linked Open Data. Es la forma que tiene la web semántica de vincular los distintos datos que están distribuidos en esta nueva web de datos. Hacia allá es donde ya están apuntando, de hecho en Europa ya están bastante más avanzados y la idea es colocarnos a ese nivel. Por ejemplo, aquí esto que ven ahí, el Divipedia, GeoNames o el Pokepedia, que ya es son grandes volúmenes de grafos que describen ciertas cosas, ¿no es cierto?, y relaciones. Esto ya están hechos y esto es una foto al año 2014, ¿ya? Divipedia, tomaron Wikipedia y la llevaron a ese nivel de grafos. Toda la información que está ahí la llevaron a grafos y comenzaron a relacionar lugares, personas y todo relacionado. Por tanto, después para la investigación esto también es bastante bueno y potente. Y bueno, la solución tecnológica que se propone en este caso, ¿no es cierto?, que utilice el Archivo Nacional, pueden ser otras, pero bueno, tenemos el RODA, que sería el encargado de llevar toda esta preservación de estos documentos electrónicos, ¿no es cierto?, alineado con el OAIS y con todos los estándares habidos y por haber. Pero aquí aparece una nueva tecnología que es el Apache Istanbul y que es quien facilita esta creación facilita la creación de estos grafos, de estas tripletas. No es necesario que yo lo haga a mano. O sea, si se pueden definir, obviamente, porque tú tienes que definir antes de esto, defines una ontología, que son organizaciones de conocimiento, ya para darle contexto a esto. Pero esta herramienta es capaz de tomar información de este RODA u otro sistema y generar conocimiento, ¿ya? ¿Esto cómo? Por ejemplo, contiene motores de reconocimiento del lenguaje natural. Te puede reconocer que, ok, este texto que está aquí, mira, aquí están hablando de una persona, aquí hablan de un país, aquí hablan de una fruta. Puede razonar, si están hablando, por ejemplo, de Apple, él toma el documento y dice, ok, pero están hablando de Apple, sí, de fruta en realidad, porque todo lo que yo procesé, están hablando de fruta. Pero no, sabéis que en realidad están hablando de Apple, de la compañía, porque yo lo que leí habla mucho, no sé, de Steve Jobs, ok, y lo vincula a esta gran base de datos a nivel mundial, ¿ya? Y así tiene inferencias también, bueno, se ha utilizado en muchas otras áreas, ¿no es cierto?, de la ciencia, y esto es lo que le gusta a los comerciales, ¿no es cierto?, a los ingenieros comerciales, que es open source. O sea, esto tú lo tomas, tienes que configurarlo, tienes que ahí matearte un rato, ¿ya? Y lo puedes utilizar, ¿ya? Aquí no estamos hablando de millones y millones de pesos en licencia. Pero estos dos sistemas o componentes de informática estarían en el lado interno del Archivo Nacional, ¿ya? Y después eso queda publicado, lo que corresponda, por ejemplo, en el archivo, en el sitio web del Archivo Nacional, se publican, ¿no es cierto?, estos datasets. ¿Qué son los datasets? Son conjuntos de estas tripletas, lo mismo. Hay muchas municipalidades que ya están también publicando información de este tipo. Y bueno, y generan también, hay una ventanilla, ¿no es cierto?, que se crea, que es un endpoint, en donde tú puedes consultar directamente a esta base de datos a nivel mundial, utilizando un lenguaje específico, similar a un Google, pero yo lo tengo acá en el Archivo Nacional o en otra institución, a ese nivel, y en tiempos que no son, no sé, no es hacer una consulta y se demore 10 minutos, es al nivel de Google, 2 milisegundos o menos, ¿ya? Y bueno, aquí nuestra jefe de proyecto va a dar unas últimas palabras. Espero le haya gustado la presentación. Ha salido un poco extenso. En realidad ya estamos terminando. No se ve nada, tampoco ayuda mucho la pantalla. Y en realidad quisiéramos dejar como claro establecido la idea de que la archivística es una sola, si bien tiene dos focos muy potentes de luz, por decirlo de alguna forma, que es la parte de la gestión documental, el archivo administrativo y la parte histórica. En el fondo, si quieren que nosotros nos hagamos cargo de la parte histórica con los archivos electrónicos a mediano o largo plazo, ¿no es cierto?, nos deben permitir incorporarnos a la gestión documental. No es que queramos hacer la gestión documental, pero sí los archiveros, el Archivo Nacional en realidad, debiera dar los lineamientos
de qué forma se tienen que generar la documentación electrónica para que su proceso y esta llegada, esta transferencia al Archivo Nacional, ¿no es cierto?, se produzca de forma normal, ¿ya? Porque, insisto, si este proceso, si nosotros no intervenimos en la primera fase, cuando es un documento en papel, igual, ¿no es cierto?, mientras no se elimine, ya después lo podemos tener y de alguna forma lo podemos organizar. Pero cuando eso no ocurre en un documento electrónico, el riesgo de pérdida es demasiado alto. Entonces, el documento electrónico debiera estar en el plan estratégico del Archivo Nacional, no, si no se ve nada, con el apoyo del ministerio que lo cobija o lo va a cobijar en el futuro. El documento electrónico debe ser parte de seminarios y debates donde estén presentes archiveros, informáticos con experiencia en el área y quienes trabajan con estos documentos cotidianamente en los servicios públicos, ya que para ellos es una necesidad imperiosa tener directrices en el tema. El documento electrónico debe ser parte explícita de la nueva ley de archivos, creada con injerencia directa del Archivo Nacional, y no debiese dejar esta responsabilidad a empresas privadas ajenas al mundo del archivo, cuyos intereses y saberes van en otra línea. El tema se hace urgente. Cada día en los servicios públicos se compran software de gestión documental o se generan alternativas propias que es posible que pronto no conversen ni respondan a los instructivos del Archivo Nacional en esta línea. El tema está abierto y debemos hacernos cargo de ellos. Eso es. Gracias. Bueno, agradecemos a Pilar, a Ingrid y a Daniel por esta presentación tan completa de este proyecto que se ve muy desafiante. Solamente para cerrar, antes de dar paso a las preguntas del público, las ideas principales que hemos visto. En definitiva, al parecer necesitamos un archivo nacional con mayores atribuciones, ¿cierto? No solamente aplicando políticas, sino que también incidiendo en su desarrollo y también con una mayor capacidad de fiscalizar. También, bueno, es una buena noticia, hemos escuchado varias normas y estándares mencionados, escuchamos EAD, AC, PREMIS, MEDS, OAIS, y muchas ISOs, y eso es una buena noticia, creo, no porque nos gusten las normas, no sé si les gustan, pero sí porque habla de que se está elevando la vara, ¿cierto? Y eso es importante cuando hablamos de documentación electrónica. Al parecer urge mayor formación, ¿cierto? Urge una definición clara de roles y responsabilidades y para terminar nada más la idea que se mencionó de que la preservación debe comenzar al principio porque después puede ser muy tarde, probablemente sea muy tarde. Ahora abrimos el micrófono para preguntas de la audiencia a los panelistas. Por allá. Yo le quiero preguntar a los chicos que expusieron esta solución. Bueno, primero felicitarlos, creo que es muy desafiante esta problemática. Y desde ahí, lo que ustedes comentaron, digamos, como premisa, esto de definir los metadatos antes, o sea, cuando se genera la documentación, como una problemática, no lo entiendo bien con respecto a la eliminación. ¿Por qué se eliminarían los archivos o por qué existe ese riesgo? No sé si lo quieren explicar en el sentido de migración, cuando se produce esta transferencia propiamente tal, después de los tantos años por ley, o si hay un riesgo tecnológico por el aplicativo. Eso. Está asociado principalmente al tema de perder el documento electrónico de archivo en cuanto a su valor de evidencia, ¿ya? A que después, o sea, si un documento no tiene los metadatos adecuados, no hay forma, ¿no es cierto?, de saber quién lo gestionó, quién lo creó, bajo qué responsabilidad, en qué contexto, etcétera, etcétera, porque el contenido en sí puede ser modificado, ¿ya? Ese es por una parte. En el ámbito tecnológico también influye. O sea, influye en el sentido que... ¿Aló? ¿Lo usa este? Sí. ¿Aló? ¿Sí? No. O sea, más que nada influye en el sentido de que, lo primero que mencionamos, que parte
del problema, ¿no es cierto?, es la obsolescencia tecnológica. O sea, uno tiene que definir, en este caso, no sé, yo no conozco muy bien en términos específicos el permiso, el mes, ese tipo de cosas, pero por lo menos tengo que definir una línea base para el día de mañana asegurar la preservación. O sea, a eso apunta lo que estábamos conversando y además eso está alineado con el modelo de referencia que estamos proponiendo. Esa es la razón en términos tecnológicos. No sé si tú quieres agregar. ¿Te quedó claro? ¿Está bien? ¿Claro o no? A ver, ¿hay alguien por ahí? Ah, que no tiene el micrófono. No tiene el micrófono. Se llevaron el micrófono. Encontró muy interesante la propuesta. Gracias. Ah, ya. Bueno, yo sobre a todos los que expusieron ahora y también en referencia a las ponencias de la mesa anterior, nos queda claro, yo creo a la mayoría, que la finalidad del archivo no es la transparencia, que de repente como en alguna presentación, como vemos tanto transparencia, como que ya con eso tuviéramos solucionado muchas cosas, ya que también muchos de nosotros como archiveros sabemos que la transparencia se soluciona corriendo contra reloj, contra los tiempos de las solicitudes o simplemente con un Excel eterno en donde el encargado de transparencia lo puede lograr. Digamos que no es una solución en sí. Entonces me parece interesante lo que plantean, como tomar este concepto de preservación digital, tanto del papel como de lo electrónico, como un paradigma como más general que sí plantea la problemática como la finalidad de la gestión documental y del archivo en general. No sé si me lo podrían como un poco comentar eso, ya que esta preservación contemplaría todo el ciclo de vida del documento y ya con eso sería un gran paso y ya la transparencia quedaría como uno de los tantos requerimientos en el uso de los documentos. Entonces, si tenemos claro, por ejemplo, que la SECPRES ni el Consejo para la Transparencia tienen una visión como unificadora ni total de lo que necesitamos como legislación, y aquí va mi pregunta, es si en esta nueva institucionalidad cultural y nueva como posición del Archivo Nacional dentro del nuevo Ministerio de Cultura, si creen ustedes que están las competencias para generar esto, o no sé si ustedes, a lo mejor alguien más del archivo, porque yo creo que esa es la pregunta, o sea, sabemos la necesidad que hay, los cambios que hay que hacer y si esta nueva institucionalidad favorece o no tomar este rol normativo, también fiscalizador y en general de aplicar todas estas directrices. Bueno, voy a hablar un poco a título bien personal, pero creo que yo considero que el Archivo Nacional debiera liderar todo este procedimiento, todo lo que se viene, pero de una dependencia un poquito más libre, no de un Ministerio de Cultura, porque los rangos son como en este momento, está el Ministerio de Educación, la DIVAM y la DIVAN al Archivo Nacional, y como esto es una problemática que atraviesa toda la administración pública, considero que mientras más libertad tenga y menos dependencia pudiese tener, va a tener mayor facilidad para generar políticas o incidir en diferentes ámbitos. Cuando se depende de muchas instancias hacia arriba, se debe responder a muchos jefes, entonces es mucho más difícil llegar a la cabeza. Cuando se es más independiente y se puede abarcar transversalmente la administración pública, se pudiese lograr más cosas. Esto es una visión personal. Hola, ¿se escucha? Mira, yo creo que hay un tema de entendimiento que es lo que es una ley de transparencia. Yo creo que hay un proceso base. Como dije antes, yo soy admiradora del proceso inglés. Y en el proceso inglés, la FOI, la Freedom of Information, es una ley que está por sobre todo los cuerpos legales y traspasa todos los cuerpos legales. O sea, ellos se tomaron 12 años en implementarla porque necesitaban adecuar todas sus leyes a esta ley. O sea, desde las asignaciones de presupuestos para grants y becas,
las grandes inversiones y todo fue para allá. Creo que el problema es que la mirada acá es muy reduccionista. Estamos instalados en un proceso que ve la información de transparencia activa, o sea, lo que tenemos que publicar, y las solicitudes de acceso a la información pública a los ciudadanos, que puede ser más o menos, pero está circunscrita a dos ámbitos, y el proceso de transparencia es mucho más grande que eso. Y tiene que ver con dar cuenta qué pasa con los fondos que se asignan para proyectos, dónde están los resultados, qué pasa con todo el mundo que gestiona un gobierno y dónde está ese presupuesto que está asignado. Y en ese sentido la ley de transparencia debería tener, o la mirada tendría que abarcar mucho más. Mejor poco que nada, en ese sentido, pero creo que ¿por qué se sitúa tanto el tema de la transparencia y qué rol tiene el archivo? Es porque tiene que tener una mirada mucho más profunda y más grande, no solo lo que me pregunta el ciudadano, sino que yo proactivamente tengo que dar cuenta, ¿sabe qué? Me dieron un fondo de investigación, ¿dónde están los datos? ¿Qué hizo con ellos? Viene el Open Data ahí mismo, si usted hizo una investigación, entrégueme los datos. Todo eso está normado en el mundo inglés, cosa que aquí no ocurre. Y por eso se siente que mirarlo desde la perspectiva de transparencia es reduccionista, pero no lo es si lo miras en el ámbito grande que debe tener. Gabriel, se ha sido un día largo de mucha discusión, mucha información y por lo mismo también les agradecemos que hayan estado hasta este momento, que hayan escuchado atentamente todas estas presentaciones. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos a todos los panelistas por estas presentaciones que han sido muy, muy interesantes. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Muchas gracias y no sé, ahora paso la palabra. Ahora el aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias a quienes han participado de esta tercera mesa, la preservación digital desde una perspectiva normativa. Gracias Rosana Donoso, Pilar Díaz, Ingrid Sarria, Daniel Cáceres y nuestra moderadora Gabriela Andaur. Mañana a partir de las 9 horas en punto estaremos dando inicio a nuestra segunda jornada de seminario internacional, el rol de los archivos en la nueva institucionalidad cultural. Que tengan buen regreso a casa, buen descanso, nos vemos mañana tempranito. Hasta mañana.